Muy buenos días, queridos hermanos. Es una bendición poder llegar a sus hogares en este día. Que bueno, esta ha sido una semana bien especial porque hemos estado en medio de nuestro aniversario. Una transmisión muy bonita el día miércoles con hermanos de diferentes grupos de la iglesia y una participación muy hermosa. También, bueno, pensábamos tener una conexión en Zoom este día viernes, pero no se pudo tener porque ustedes saben que se fue con el Señor nuestra hermana Bernarda Catalán y bueno, ya está en los brazos del Señor. Dios consuele a la familia y bendiga a todas esas vidas. Y celebrar 38 años de vida en nuestra iglesia, bueno, no es algo simple, sino que es algo que lo llevamos muy adentro del corazón. Quiero comenzar con una escritura en esta mañana. Dice la Biblia en Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe dejó a Egipto no teniendo o temiendo, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Uno de los lemas que Dios me entregó cuando iniciamos esta iglesia, hace 38 años, fue: esta iglesia evangelizará el mundo, cumplir la gran comisión entregada por Jesús a sus discípulos en Mateo 28:19, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y siempre en mi corazón ha estado evangelizar, ser testigo del Señor donde quiera que vaya. Y haciendo un recuento en este día, en el año 1979, cuando ya yo llevaba muchos años en la iglesia, había comenzado a predicar a los 12 años. En el año 79 conocí a mi esposa, la pastora Angélica, y me casé el 14 de junio por el civil y el 12 de octubre por la iglesia. Dios nos mostró por varios siervos de Dios, nos confirmó que ella era mi esposa y nos casamos. Al año que siguió, que nos habíamos casado, mi esposa cayó muy enferma y la operaron 3 veces y estuvo agonizando. Las operaciones que ella tuvo fueron muy caras y a pesar de que yo trabajaba bien, no nos alcanzaba, queridos hermanos, para sustentarnos y entramos en una crisis de salud y económica. Por esos días fui ordenado pastor y el mismo día que fui ordenado pastor, mi esposa estaba agonizando. Gracias a Dios, Dios la salvó. Cuando la dieron de alta, su recuperación fue muy difícil y entramos en una prueba muy difícil. Y me recuerdo que entré en un ayuno de 4 o 5 días, y un día de esos de ayuno el Señor me habló a las 5 de la mañana, ya siendo pastor, y me dijo: quiero que levantes una iglesia en esta comuna. En ese tiempo éramos San Miguel, era grande todo, ya después se separó en San Joaquín. Y me acuerdo que al otro día mi esposa estaba muy enferma, estábamos pobres. Hermanos, yo le dije a mi esposa: voy a salir a buscar un lugar donde iniciemos la obra porque Dios me habló. Igual que Abraham, hermanos. Salí sin saber a dónde iba y salí a recorrer las calles. No tenía ni siquiera dinero ni un peso, pero salí a buscar un lugar para iniciar la obra. Y me recuerdo siempre que un día, habiendo andado como 3 horas por todas partes de la comuna, me paré en una calle, Los Vilos, casi al llegar a Callejón Lovalle, y me puse a llorar y dije: Dios mío, tú me hablaste que levantara una obra, ¿qué hago? Y cuando estoy mirando una casita chica, viene una señora y me dice: ¿para qué quiere este lugar? Yo le digo: quiero levantar una iglesia para el Señor. Y ella me dice: pero eso es muy chico. Y me dice: ¿por qué no la levanta en mi casa? Y ese fue el inicio
que empezamos ahí a edificar. Claro que al poquito tiempo tuvimos que salir de ahí y llegamos a la calle Orcas Castro. Y comenzamos la obra, hermanos. Y a los días tuvimos, hermanos, ahí edificando. Estuvimos como 2 años ahí en Oscar Castro, ahí, donde levantamos la obra, una casita pequeña. Y me recuerdo que estando en Juan Planas, Dios me habló y me dijo: quiero que visites 5 naciones. Y yo tenía en el banco un dinero que había recibido de la indemnización de algunos años de trabajo. Y me fui a visitar esas 5 naciones, hermanos, gastándome hasta el último dinero. Llegué con $1 a mi casa, me recuerdo. Y estando en ese lugar, hermano, en esos lugares, comenzamos la obra en Payaco, comenzamos la obra en Padre Hurtado, comenzamos la obra en Bariloche. Yo bendigo a esos hermanos, a muchos de los hermanos, muchos de los que ya no están. Me recuerdo que en Padre Hurtado arrendamos una panadería y comenzamos ahí a trabajar. También le informé a los pastores que iniciaríamos una obra en Bariloche, en Argentina. Algunos pensaron que me estaba volviendo loco. Y hermano, yo le dije a los pastores: yo voy a ir a Bariloche y voy a levantar la obra. Hermano, iniciamos en Payaco realizando campañas al aire libre. Y me acuerdo que estando en Payaco yo le digo al pastor Hugo, con casi 10 años: tú vas a ser el pastor de esta iglesia. El Señor me lo muestra. Y hoy día él es el pastor durante ya muchos años aquí en el lugar. Y le compramos un terreno a los hermanos de Payaco. Y fíjese que nosotros no teníamos terreno, arrendábamos. Hermano, y bueno, sucedió ahí que Dios me habló que tenía que consolidar la iglesia y comenzamos a construir nuestro templo, el templo que hoy día tenemos como base. Y nos trasladamos primero a mi casa, y allí en mi casa estuvo la iglesia 2 años, y nos cambiamos ahora después a Rudrubar 329. Hermanos amados, es maravilloso ver cómo hemos visto la mano del Señor estos años en el trabajo de la iglesia. Esta construcción, la construcción de nuestro templo, todo eso está lleno de milagros. Me recuerdo que habíamos comprado y estábamos edificando y los maestros estaban soldando y teníamos una cantidad de cosas aquí abajo, hermano, y me recuerdo que yo estaba paseándome afuera del templo, hablando en lengua mientras los maestros trabajaban, y de pronto el Señor me dice: entra al templo. Y entro al templo y las llamas, hermano, superaban los 3-4 metros. Nos estábamos incendiando completamente. Y me recuerdo que unos vecinos nos ayudaron, logramos apagar, pero se nos quemaron muchas cosas. Pero yo el otro día estaba en la iglesia, ahí orando, buscando a Dios. Y estaba un poquito diciendo: Señor, pero ¿por qué nos pasa esto? Que estamos construyendo y Dios eterno, mira lo que nos pasa, Padre amado. Y hermano, fue tremendo. Y el Señor me habló, en pleno este lugar me habló el Señor. Y me dijo el Señor estas palabras: ¿te acuerdas de Israel cuando salió de Egipto? Cómo iba caminando y ningún pueblo podía detenerlo. Sí, Señor, me acuerdo. Se levantaba un pueblo, Israel lo destruía. Se levantaba otro pueblo, Israel lo derrotaba. Así te va a pasar a ti, me dijo el Señor. Nada puede destruirte. Y yo le digo a usted, a los que están escuchando ahí, los que creen en el Señor, los que tienen esa confianza en el Señor, nada puede detenerte, hermano. Nada puede detenerte en lo que Dios quiere hacer para tu vida. Porque tenemos los dones que el Señor nos ha dado. Tenemos la bendición de Dios que Dios nos ha dado. Me recuerdo que estábamos construyendo y fui a hablar con el alcalde de San Miguel en ese tiempo, porque yo era presidente de los pastores de San Miguel. Y me acuerdo que don Juan Claudio Godoy le hablo y me dice: don Juan Claudio, yo digo: Juan Claudio, vengo a hablar con usted.
¿Y qué necesita, pastor? Bueno, ¿quiere que le diga? Mire, voy a comenzar a construir el templo y necesito para seguir avanzando en el templo. ¿Y qué necesita, pastor? 100 sacos de cemento. Y me recuerdo que el alcalde me dice, mañana a las 12 del día los tiene en la puerta de la iglesia. Yo, hermano, me vine para acá, dije, Dios mío, esto tiene dos cosas. O es verdad o es una promesa política. Y a las 12 del día yo estuve en la iglesia ahí esperando el camión y a las 12 del día llegó con los 100 sacos de cemento. Dios empezó a hacer cosas lindas, maravillosas, preciosas. Llegó el momento en que teníamos que hacer la losa y vino el arquitecto que estábamos construyendo y yo subo con el arquitecto arriba y venía un señor, un ingeniero, y que era un constructor, y le digo yo, subimos para arriba y el señor se pega en una rodilla, en un fierro. Bueno, naturalmente él no dijo gloria a Dios, sino que dijo otra cosa, y yo le dije, mire, le digo yo le tengo una palabra a usted. Y me dice él, ¿y qué palabra tiene usted? Me dice, yo le digo, usted tiene un gran problema en su estómago. Dios me dice que ore por su estómago. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y sabe, hermano, lo que sucedió. Sucedió algo extraordinario. Me recuerdo, estábamos arriba. Me dijo, yo le dije, ¿quiere que ore por mí? Y él dijo, bueno, ore por mí, pastor. Y oré por él ahí arriba. Y después se fueron. Y el arquitecto me llama en la tarde y me dice, Pastor Moya, sabe que el ingeniero que vino conmigo está impresionado, que es mi socio, porque dijo, ¿cómo sabe el pastor que a mí me acaban de declarar cáncer en el estómago? Y fue al hospital y no tenía absolutamente nada. Y vino ese hombre a la iglesia, hermanos queridos, a la otra visita con el arquitecto, y me dice, pastor, mire, yo le voy a decir algo. Yo le voy a regalar todos los fierros de esta losa y le voy a mandar maestros que le peguen los fierros para que haga una losa delgada, pero yo le voy a regalar todo eso, pastor. Y hermano, así se fueron dando las cosas maravillosas, hermosas, lindas. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Por qué nos fue mostrando el Señor eso? Porque tú tienes que declarar palabra. Cuando Dios te ordene hacer algo, hazlo. Cuando Dios te diga, haz esto, hazlo. Dios tiene un Dios de milagro, Dios tiene autoridad, tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Un día me dijo el Señor, ándate a Puente Alto y trae 10.000 ladrillos a la iglesia. Hermano, imagínense, echamos 10.000 ladrillos a la iglesia y los pedí, hermano, pedí el dinero para ir a comprarlos. Y me recuerdo que en la tarde cuando llegan los hermanos, yo le digo, hermanos, ven lo que hay al lado. Si no me iban a dar cuenta, había ladrillos por todos lados. Ven estos ladrillos, pero hay que pagarlos, hermanos. Hermano, ese mismo día hicimos el dinero para pagar los ladrillos. Yo quiero decirte que cuando tú, por eso que la Biblia dice, no dice que tú tienes que ver señales para ir avanzando. Dice la Biblia, y estas señales seguirán. Cuando tú te mueves, cuando tú haces algo para Dios, cuando tú vas a orar por los enfermos y empiezas a hacer la obra de Dios, cuando tú empiezas a servir al Señor, cuando tú empiezas a dar, Dios te da. Cuando tú empiezas a hacer la obra y vas a orar por los enfermos, Dios va a usarte en milagro. Va a empezar, cuando tú empieces a predicar, Dios te va a dar mucho más palabra. Y así las señales van a ir detrás tuyo, bendiciendo tu vida. Sea bendecido el nombre de Dios. Hermano querido, tanto milagro. Yo vi hermanos acá, y tengo que recordar muchos hermanos. Mi hermana Honoria, mi hermana Elena, mi hermano Luis Sandoval, mi suegro, Rubén Sáez, mi hermana Marina, mi hermana Amelia, mi hermana Ana Mardones, mi hermana Ana Maluelda,
tantos hermanos que colaboraron, hermano Enrique, mi hermana Fresia, mi hermana Yolanda, hombres, mujeres que estuvieron aquí, mi hermano Luis Silva, muchos hombres de Dios que nos colaboraron en el reino de Dios que hoy día ya no están. Otros que se fueron a otros lugares a ministrar, a predicar, han sido enviados. Pero ver tanta cosa que el Señor ha hecho, tanta maravilla que Dios ha hecho en estos 38 años. Y aquí tengo que también detenerme, porque cuando iniciamos la segunda parte del templo, el hermano Ronald, un hermano que ya no está con nosotros, que está con el Señor, él me dijo: pastor, venden un fierro, lo venden en 3 millones de pesos, pero es una cantidad de fierro que es para todo la construcción que tenemos que hacer. Hermano, nos conseguimos el dinero, me recuerdo, y fuimos a comprarlo, pero ese fierro eran como 30.000 millones en fierro, 30 millones en fierro. Y lo compramos en 3 millones, hermano. Y nos alcanzó para toda la construcción, para las losas, para toda la construcción de la iglesia. Ver cómo Dios fue abriendo campo, cómo Dios fue haciendo cosas maravillosas, benditas, eternas. Yo me recuerdo, hermano, cosas como Dios te va dirigiendo. Tú oras a Dios y Dios te dirige. Teníamos que hacer la escala de la iglesia para el 3er piso y un día salimos con mi esposa. Yo le digo, es hora de comprar la escala y hacer la escala. Y salimos con mi esposa, me acuerdo, y digo, Dios tiene que confirmarnos para hacer eso. Y sabe, hermano querido, Dios nos fue mostrando cosas maravillosas. Y yo fuimos a cotizar y nos salió una cantidad no menor. La construcción del fierro de la escala y todo eso que nos faltaba. Y me recuerdo que mi esposa veníamos en el auto y me dice, ¿qué me hablaste? ¿Qué escuchaste? Le digo yo. Tira la recta a la derecha. Y seguimos manejando, pues veníamos por La Serena. Y me recuerdo que mi esposa después me dice, de nuevo me dijiste lo mismo, tira la recta a la derecha. Y yo le digo, es Dios el que te está hablando, hija. Es Dios. Vamos a comprar los fierros en el nombre del Señor. Y así Dios nos fue dirigiendo, hermano. Todo dirigido por las manos preciosas del Señor, maravillosas. Estos años, 38 años, yo quiero agradecer a muchos hermanos que están con nosotros, líderes, que están orando a través de los medios de comunicación, que están predicando, que están haciendo una y otra cosa. Todos estos años no han estado exentos de dificultades, de problemas. Pero Dios nos ha fortalecido. Y como iglesia, hermano, ya llevamos cerca de 10 años haciendo obra social con nuestros albergues en la comunidad. Hemos atendido miles de personas, dándoles desayuno, almuerzo, albergue, hospedaje. Y naturalmente que como obispos hemos multiplicado el trabajo, pero lo estamos haciendo con agrado para el Señor. Hemos crecido como corporación, hemos crecido y también los pastores han crecido. Pero cuando fuimos siendo dirigidos, yo me recuerdo, hermano querido, que un día, y perdón que me extiende porque este mensaje es un mensaje para recordar ciertas cosas. Nosotros veníamos de un fracaso de Almavisión de la televisión, ustedes saben. Habíamos fracasado, hemos transmitido varios años en la televisión. Y yo caí enfermo, me recuerdo. Pero esos días Dios me habla que tengo que ir. Y Dios me habla claro y me dice, tienes que ir 2 semanas a Los Ángeles, California, 1 semana a Washington y 1 semana justamente a Nueva York. Mi esposa me pregunta, ¿y a quién conoce en Nueva York? A nadie. ¿Y a quién conoce en Washington? A nadie.
Pero Dios conoce, le dije yo. Y cuando me voy para allá, hermanos, me recuerdo que Dios me abre las puertas, y por eso que estos días estaba muy triste, porque falleció el pastor Carlos Peñalosa, que me hospedó en Washington, un pastor que tiene una iglesia ahí de más de 2,000 personas ahí en la ciudad de Maryland, y que falleció hace poquitos días. Un hombre un siervo de Dios muy hermoso. Y bueno, y Dios me abrió las puertas ahí en Washington y prediqué todos los días. Y Dios me abrió las puertas en Nueva York. Pero me recuerdo que cuando llegué a Nueva York, Dios toma a la pastora profeta, que es representante de República Dominicana en las Naciones Unidas, y me dice: con propósito el Señor te trae a Nueva York. Hoy día no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y me recuerdo, hermano, que cuando estoy ahí, llego a predicar a la iglesia del pastor Víctor Amador, de la iglesia de CCI, Nueva York, ahí en Brooklyn. Y pareciera que el pastor, cuando me ve, me abraza y se pone a llorar y me dice: tú eres de los nuestros, dice el Señor. Y él lo toma el Señor. Bueno, al final del servicio me habló de CCI, de lo que era el obispo René, de la obra en el mundo. Pero uno, cuando va a Estados Unidos, yo estaba yendo del año 90 a Estados Unidos. A uno le ofrecen muchas cosas, muchos ministerios, pero uno tiene un llamado y eso lo respeta. Y yo le dije: bueno, voy a orar, pastor, y voy a ver qué me dice el Señor. Y cuando eran los 9 meses, me recuerdo que un día, estando en mi casa, Dios me habla y me dice: es hora que ingreses a CCI. Dios me habla. Y le digo a mi esposa: vamos a ingresar a CCI, hija. El Señor me habló. Dije: voy a llamar al pastor Víctor Amador para que me dé el teléfono al obispo René, que es difícil contactarse con él. Y llamo a Nueva York, y fíjese lo que pasó. Le digo yo: pastor Víctor, ¿cómo está? Bendiciones, me dice. El pastor Boya de Chile. Sí, me dice, aquí estoy. ¿Cómo puedo hablar con el obispo René Peñalba? Y me dice: aquí está en Nueva York, está en mi casa visitando la iglesia, te lo paso inmediatamente. Hermano, y hablamos e iniciamos esa relación y nos unimos a CCI. Así que yo te quiero decir que la unidad con CCI no es una unidad que se me ocurrió a mí. Son cosas que el Espíritu Santo las planificó mucho tiempo atrás. Porque el lema nuestro es evangelizar el mundo. Esta iglesia evangelizará el mundo. Y me acuerdo que el lema de la Corporación Evangélica Cristiana, que es nuestra personalidad jurídica en Chile, dice el lema: de uno a otro continente por doquier resonará. Esas fueron las palabras y lo escribió nuestro fundador, el reverendo Luis Alberto Leiva. Así que, hermanos queridos, ver cómo Dios fue bendiciendo esa cosa hermosa, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto su gloria durante este tiempo. Tengo que dar gracias al Señor por los muchos hermanos y gracias al Señor que Dios nos ha bendecido de una forma especial. Ahora, gracias al Señor, hermano, que también durante este tiempo, fíjese que durante mucho tiempo no podíamos iniciar los grupos familiares y Dios nos permitió comenzar en medio de la pandemia nuestros grupos familiares, que han sido de mucha bendición y edificación para el pueblo. Con esta tensión, que naturalmente no va a terminar, aunque nosotros volvamos a las iglesias, vamos a seguir trabajando a través también de los medios, llegando a ustedes a través de estos medios, y continuar discipulándolos ahí en sus hogares y avanzando mucho más para ganar gente para el Señor. El Señor me hacía ver una palabra estos días, que yo le comentaba a los pastores estos días, y justamente la iglesia indestructible. El libro de los Hechos, capítulo 5, verso 33 al 42, dice lo siguiente: cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlo. Voy a contextualizarlos. Cuando toman a Pedro y Juan, el concilio de Jerusalén, el Sanedrín, para juzgarlos, lo único que querían era matarlos cuando Pedro les habló y les dio la palabra.
Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que se sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo: varones de Israel, tened cuidado de lo que vaya a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plano acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlo, no sea que os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como el Cristo. Queridos hermanos, durante todos estos años, junto a mi esposa, Angélica, hemos luchado y batallado, junto también a nuestros hermanos ancianos, a los líderes de la iglesia. Y a veces la lucha se ha hecho muy fuerte, pero el Señor nos ha fortalecido. Y en estos 38 años, recordar a aquellos que también estuvieron con nosotros y que hoy día no están, es también un aliciente, hombres que nos dejaron un legado de fe, de esperanza, de amor, de constancia, de lucha por la obra de Dios. Una de las cosas que tal vez el Señor nos indica en estos días es que al cumplir estos 38 años pensemos nosotros qué le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones. Y una de las cosas que le he dicho al Señor en mi corazón, porque tengo una pasión en mi corazón, y le he dicho en oración: Señor, yo quiero, antes de morirme, ver que podamos levantar una iglesia en cada ciudad de nuestra nación y que podamos extender el reino de Dios por todas partes. Que Dios nos pueda bendecir de tal manera que podamos apoyar misioneros en Chile y en el mundo. Que Dios nos pueda bendecir de tal manera que podamos tener una radio propia, un canal de televisión. Que Dios me lo habló. Que podamos ir avanzando a través de los medios de comunicación y llegar, hermanos, con la palabra de Dios. Así que al cumplir estos 38 años, eso nos debe hacer pensar, pero una de las cosas que nunca debemos olvidar, que tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, vamos a lograr ir abriendo caminos. Yo declaro en este día que va a haber un despertar en los dones de la iglesia. Ahí tú que estás escuchando, Dios te va a tocar, te va a llenar, va a despertar esos dones que tú tienes. Y vas a dar al vecino, vas a poner las manos al enfermo, vas a salir haciendo la obra de Dios y vas a traer gente para el reino de Dios. Dios te va a dar, te va a despertar la parte económica para que puedas gastar y gastarte en la obra de Dios. Traer tus ofrendas, tus diezmos para apoyar esta obra de Dios. Porque cuando el Señor nos llame, tenemos, hermanos, que alcanzar esta nación para Cristo. Hay una promesa que Dios le diera al pastor Umaña hace muchos años, que Chile sería para Cristo. Y yo creo en esa promesa que Dios le dio a esos siervos de Dios, porque Chile será para Cristo. Yo quiero bendecirte en estos 38 años.
Tal vez hay hermanos que ya llevan poquito tiempo con nosotros, pero son muchas las cosas que hemos vivido y que en algún momento, cuando tengamos más tiempo, más intimidad, estemos más en grupos pequeños, vamos a poder ir contando ciertas cosas, milagro tras milagro que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que, hermano querido, vamos a orar, vamos a orar. Quiero que levantes tus manos ahí, iglesia de Dios, iglesia del Señor. 38 años, aleluya, de bendición. 38 años en las manos de Dios. 38 años sirviendo al Señor. Yo recordaba estos días que es consciente, tengo más de 60 años en la iglesia. Más de 60 años sirviendo al Señor. Así que se imagina las cosas que he visto dentro de la obra de Dios. Pero aquí estamos sirviendo al Señor y con más ánimo que nunca hasta que Cristo nos llame. Vamos a orar. Padre, yo bendigo a mis hermanos ancianos de la iglesia, mis hermanos diáconos, mis hermanos líderes, mis hermanas dorcas de la red femenina, mis hermanos jóvenes, mis hermanos niños, adolescentes, jóvenes, párvulos. Pido que tú bendigas a cada familia de nuestra iglesia, que tú les fortalezcas en este día, que esa unción poderosa de tu Espíritu Santo caiga sobre ellos, impartiendo sanidad, impartiendo bendición, impartiendo milagros. Padre, derrama ese don de fe sobre ellos. Derrama dones de sanidad, dones de milagros. Aleluya, que tu presencia les puede impactar ahora. Aleluya, para que salgan como Felipe, para que salgan como aquellos hombres que salieron predicando tu palabra e impactaron Samaria, impactaron los lugares, sanando enfermos y echando fuera demonios y mostrando tu gloria. En este día, Señor, tu pueblo sea bendecido. Oh Dios mío eterno, trae bendición sobre cada familia. Aquellos que están enfermos, cansados, tal vez decaídos, desalentados, trae bendición sobre ellos en este día. Padre, te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.